Gracias, Dios. Nueva vez, les reitero, buenos días, Dios lo bendice rica y abundantemente. Damos gracias a nuestro Padre, Madre Dios, por cumplimiento de esta maravillosa cita divina, durante la cual compartiré mi conciencia con ustedes, dando gracias primero por la seguridad de que no yo, sino el Espíritu Santo en mí hace el trabajo, y porque no ustedes, sino la divinidad en ustedes los recibe y los revela a cada cual conforme a su estado de conciencia y al orden divino establecido. Y porque dicho está, hecho está. Gracias, Dios. El título de este mensaje es Encontrando a María en el mundo de Marta. Si me oyen rara, es que como que tengo un poquito de gripe. Voy a tratar de hablar despacio para que me puedan entender. Bueno, el título de este mensaje es Encontrando a María en el mundo de Marta. Y se apoya en un pasaje bíblico que ustedes conocen, que se encuentra en Lucas, capítulo 10, versículo del 38 al 42. Ese, de la Nueva Versión Internacional, NBI. Y Sara, pues, no acostumbro, ustedes saben que a mí me gusta leer y que ustedes lean, pero voy a ahorrar la energía de la voz y voy a pedirle a Sara pues que simplemente lo lea para nosotros. Hágase la luz. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada en los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Y se hizo la luz. Amén. Como vemos, esta historia nos habla de la historia de la familia de Lázaro, Marta y María. Y aunque las Escrituras no nos dice cómo Jesús conoció a esa familia, sí sabemos por Juan capítulo 11, versículo 5, que Jesús amaba a esta familia. Es el 11.5 dice, ¿alguien lo está moviendo? Por favor, el 11.5 dice, y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea que el nombre de Marta está puesto ahí. O sea que no sabemos cómo se conocieron, pero de que se amaban, se amaban. Pero antes de empezar, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿alguno de ustedes alguna vez ha meditado en este pasaje? Bueno, pues ustedes no son los únicos, yo tampoco. Yo lo había leído y seguro que ustedes también lo han leído muchas veces, o sea, hemos escuchado mucho acerca de él, pero meditar, lo que es meditar, rara, yo de verdad no lo había hecho y le voy a decir por qué. Esto es un secreto. Yo no lo había hecho porque yo cuando escuchaba predicar acerca de él, y he oído muchas prédicas, como por ejemplo, ¿corazón de Marta o el corazón de María? ¿Eres Marta o eres María? Todos somos Marta. O sea, muchas prédicas yo he escuchado acerca de este tema. Entonces yo preferí pues simplemente obviarlo. Nunca me detuve en él porque cuando yo oía la prédica o lo leía, porque siempre se lee el texto, yo me sentía que eso me ponía entre la espada y la pared, como dice la canción, porque literalmente entendía que solo siendo como María yo iba a poder lograr escoger la mejor parte, como dice el texto. Pero me preguntaba cómo llegar a ser María si vivo en el mundo de Marta. Yo no sé cuántas de ustedes, al igual que yo, viven en el mundo de Marta, ni cuántas Martas tenemos aquí. Pero yo me voy a presentar. Aquí tienen una de cuerpo presente. Yo soy Tati Marta o Marta Tati, como quieran que ustedes quieran llamarme. Por eso este pasaje
aún sin nunca darle mucha fe, o nunca he creído en los culpables, me hacía sentir culpable. Porque por más que yo buscaba a mi María, la que siempre salía adelante, era mi Marta. Y aunque ser María era mi meta, las responsabilidades, las presiones, todas esas cosas del mundo de las Martas me mantenían siendo Marta. Pero para que usted entienda el por qué yo me sentía tan identificada con Marta y por qué le sacaba tanto los pies al pasaje bíblico, yo les voy a contar un poquito de mí. Resulta que yo estaba casada con un hombre, claro está, que tenía tuve 3 hijos. Esos hijos eran más o menos de la misma edad, o sea que yo estaba muy, muy ocupada siempre. Pues resulta que el papá de mis hijos me dejó viuda, pero no se murió. Entonces, mi vida, ante todo esto, encajaba perfectamente en el modelo de Marta, no en el de María. Porque además de los compromisos familiares, mis inicios espirituales fueron en un templo de yoga. Y ese templo de yoga era Bhakti Yoga. Y resulta que ese tipo de yoga es el yoga del servicio devocional. Y ahí uno se pasaba el día, Rafael estaba conmigo en ese lugar, 24/7 debía hacer la meditación, solo cuando uno dormía no debía meditar, después todo el tiempo debíamos estar meditando. Y aquí usted no sabe cuál era la meditación. La meditación era pedirle a la divinidad que nos diera el privilegio de empeñarnos en su servicio, sí o sí, Rafael. O sea que todo el tiempo yo estaba pidiendo servicio para ser más Marta, porque yo quería servir. O sea que mientras más meditaba, más me identificaba con Marta, y como servir me hacía feliz, llegué a la conclusión de que definitivamente el servicio era mi misión en esta función de vida. Mientras yo vivía en el templo, realicé todo tipo de servicio. Aunque la cocina no era mi fuerte, yo terminé siendo la encargada de la repostería. Se imaginan, yo hacía bizcocho, hasta de boda, así de piso, hacía galletas, todo lo que tenía que ver con la repostería. Hacía pan, y no solo lo hacía, lo distribuía a las tiendas hindúes en la ciudad de Nueva York. O sea, toda una experta. Era y fue una de las épocas más felices de mi vida. Y estaba tan feliz que aunque el papá de mis hijos pues se fue, como les dije, me dejó viuda, se fue del templo, yo tomé la decisión de quedarme y me quedé allí. Estaba feliz, mis hijos estaban conmigo, y como yo ni siquiera imaginaba que iba a vivir la experiencia de perderlos, porque la misma estaba incluida, como ustedes saben, en mi plan de vida por partida doble, yo era la mujer más feliz del templo. Y lo era porque en el templo no se estudiaba la Biblia, y esto que yo había aprendido, porque yo me crié en un colegio católico, pues Marta y María no tenían nada que ver conmigo. Pero como nosotros no llegamos a Unity, Unity llega a través de nosotros. Siempre digo eso, porque en mi casa yo tenía viviendo conmigo 3 reverendas y yo no era de Unity. O sea, tú no llegas a Unity. Unity llega a través de ti. Pues así llegó Unity a mi vida. Cuando llegué a Unity, empecé a recordar las historias bíblicas, y ahí volvió la de Marta y María, colocarme, como les dije al principio, entre la espada y la pared, porque ya yo no solo sabía que vivía en el mundo de Marta, sino que yo era feliz siendo Marta. Y esto me llevó a la conclusión de que por más que yo me propusiera, yo nunca alcanzaría el modelo de Marta, porque si tú te sientes feliz siendo lo que eres, difícilmente vas a llegar a ser otra cosa. De manera que para estar en paz conmigo mismo, siendo Unity, decidí olvidarme de esa historia y nunca predicar acerca de ella. Pero que resulta que al reverendo Miguel Corales, mi mentor, mi amado mentor, nuestro amigo, se le ocurre escribir una hermosa canción sobre este pasaje bíblico,
Y mi envidia, le pongo nombre, mi envidia trascendental hacia María salió a flote. Vamos a escuchar esa canción, ¿sí? Póngale cuidado y óigala con toda la atención que quizás usted nunca le ha puesto. Aconteció que el buen Jesús iba camino de una aldea. Una mujer de nombre Marta en su casa le recibió. Marta tenía a una hermana que se llamaba María, la cual sentándose junto a Jesús, atenta oía lo que decía. Pero Marta se preocupaba por los quehaceres, era agobiada, y acercándose muy afanosa al Señor le preguntó: no te preocupes, que sirva sola. Dile a mi hermana que me ayude conmigo, síguelo ya. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, estás muy turbada con los quehaceres y por muchas cosas muy afanada. Solo una cosa es necesaria, y a María la escogió, la buena parte de todas ellas, y esta no le será quitada. Marta y María, Marta y María. Gracias. Gracias. Bueno, hablaba de mi envidia hacia María, que salió a flote. Y es que yo, aunque conscientemente no juzgaba a María, descubrí que inconscientemente sí lo hacía. Y lo hacía no de cualquier forma, con la misma pasión que la juzgaba su hermana Marta, en cuyo patrón, como les dije, yo encajaba como un guante. La consideraba poco práctica, haragana y totalmente abusadora, porque haciéndose la loca, se desentendía de las obligaciones que cuando usted tiene una casa, fíjese que era la casa de Marta. Se la recibió en su casa, la casa era de Marta. Entonces, se desentendía de obligaciones que uno cuando está ahí no puede ignorar. Porque quien recibe una visita importante, numerosa y
Yo digo que numerosa porque por lo menos los 12 que siempre andaban con el maestro debían de ese paquete, o sea, vamos a ver si que era de 12 para allá. Y como tú con una visita así que te llega de repente, porque él dice que pasaba, o sea, que parece que no se había anunciado, pues se quedó en su casa y se puede tú sentarte tú allí como que nadie ha pasado, como que no pasa nada, porque alguien tiene que hacer el trabajo de anfitrión. Pero mi problema, el problema de Marta Tati no era solo eso. Yo descubrí que con la misma pasión con que yo juzgaba a María, también la admiraba. Y esa era la gran paradoja. Yo la admiraba porque dentro de mí yo reconocía, yo aceptaba que María representaba el ideal que todos queremos alcanzar. Desligarnos de la presión, desligarnos de la obligación, soltar todos los juicios y simplemente sentarnos absortas en los pies del maestro, sí o sí. Eso es lo que todo el mundo anda buscando. Pero esa admiración que yo sentía por María no me impedía apoyar la actitud de Marta, a quien también admiraba, porque tuvo el valor o tener el valor de hacer el trabajo sucio, el trabajo menos espiritual. O sea, pararse frente a un fogón, a cocinar, preparar las camas, arreglar la casa, todas aquellas cosas que la gente hace cuando recibe visita, en lugar de sentarse como su hermana a los pies del maestro. Pero también yo descubrí que mi aceptación hacia la actitud de Marta era egoísta. Tenía que ver conmigo, no con Marta. Y se apoyaba en que, como les dije antes, yo estaba totalmente identificada con Marta, porque Marta me recordaba que además de usted programar un seminario de Semana Santa, debía ocuparse de que la congregación recibiera una atención de primera. En mi estado de conciencia yo entendía que no era suficiente dirigir una meditación o una alabanza, que usted debía servir materialmente. Y aquí empieza mi trascendental batalla. Una batalla que silenciosamente ocupó mi mente por mucho tiempo, hasta que un día decidí darle cara. Usted sabe que siempre digo que uno tiene que darle cara a esas cosas, no a las cucarachas. Y dejar de seguir obviando, pues, la historia. O sea, el pasaje está en la Biblia. Yo soy un estudiante de Unity. Vamos a darle. Y lo que recordé es lo que voy a compartir con ustedes en esta mañana. A mi modo, a mi estilo y de acuerdo a mi estado de conciencia, que puede coincidir con el de ustedes, puede que no coincida, pero como nosotros somos cristianos practicantes, somos libres pensadores, todo el mundo va a estar de acuerdo, aunque, lo va a respetar aunque no esté de acuerdo. Y me hice la primera pregunta, que tiene que estar ahí. La primera pregunta, me dije, Marta Tati, ¿qué esconde para ti este pasaje además de frustración? Porque como les dije antes, cada vez que lo leía y no encontraba a Marta en mí, a María en mí, porque Marta salía adelante, yo me sentía frustrada. Y ya yo sabía que yo no era una yogini de servicio devocional Bhakti, ahora yo era una ministro de Unity, y Unity es un ministerio de oración. Así que volví a leer la historia apoyada en la verdad de que el que busca encuentra. Y eso se lo doy como testimonio, porque encontré. Y les reitero, eso que encontré es lo que vengo a compartir con ustedes en esta mañana. Tomé mi Biblia y le pedí al intérprete autorizado, el Espíritu Santo, que me ayudara a vencer esta frustración resultado de mi envidia al estado de conciencia representado por Marta en este pasaje. Y empecé a leer. Y algunos párrafos cobraron vida delante de mis ojos y lo vi como nunca lo había visto antes. El primero fue la queja de Marta al maestro. Señor, es que no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola. Dile que me ayude.
Por primera vez pude entender que aunque esta queja era sobre María, no estaba dirigida a María, estaba dirigida al maestro. Estaba dirigida a la indiferencia del maestro que Marta percibía. Y que Marta debía estar realmente enojada para interrumpir al maestro en medio de su prédica. Y como ustedes saben, yo tengo una imaginación pues muy productiva. Yo me hice pues un cuadro mental. Yo hice mi propia película. Me puse los zapaticos de Marta, ya que tan identificada estaba con ella. Y me imaginé, o sea, traje la historia aquí y ahora. No tomé nada de manera personal, ¿sí? Me imaginé a mi reverenda madre dando un servicio en una celebración de acción de gracia allá en la Palabra Revelada, no aquí, en la Palabra Revelada, la iglesia en la que yo sirvo, donde no hay un personal especializado para hacer los servicios, como lo tenemos aquí en Unity Dominicana. Y me imaginé a mi hermana del corazón, a mi socia espiritual, Carmen Luz, sentadita en el templo frente a la reverenda, escuchando su mensaje. Y así mismo me imaginé yo en la cocina, preparando todas las cosas que íbamos a ofrecer a los congregantes. Y me imaginé pensando, pero ¿y esta tipa qué? Mírala, sentadita como princesa, y yo de cachifa. No. En mi mente seguía con mi película, y sigo pensando, y la reverenda se hace la ciega, y aquella, la mística, no sean mal pensados. En esta parte del drama digo, no, la reverenda no va a permitir que eso pase. Seguro que ahora mismo se va a parar, va a tomar acción, le va a hacer una seña. Pero eso, en mi obra, igualito que en la obra de Marta, no pasó nada. La reverenda era un merengue sin letra. No decía nada. Y yo, lo mismo pasó en la obra de Marta. ¿Qué pasó? Continuó con los zapaticos de Marta. Digo, como nadie toma acción, yo lo voy a hacer. Y en lo más alto ya de mi imaginación, con esa mente envenenada, poniendo los zapatos de Marta, o la percepción de lo malvada y lo abusadora y haragana que era mi hermana, me veo dando ese salto al vacío que dio Marta. Me imagino parada frente a la reverenda, interrumpiendo su mensaje, diciéndole frente a todos los que estaban allá en la palabra revelada: reverenda, y es que a ti no te importa que mi hermana, mi socia espiritual, me haya dejado sola sirviendo. Por favor, dile algo, mándala que me ayude. Y aquí mismo terminó mi película. El corazón me latía rápido, hasta me asusté y me dije a mí misma, no, es que por muy enojada que yo esté con mi hermana, yo no me atrevería a hacer algo así. Y entendí, quizás por primera vez, que definitivamente algo no estaba funcionando bien en la mente de Marta para atreverse a interrumpir en su propia casa a su invitado especial, nada más y nada menos que al Maestro Jesús, al cual ella amaba. Pero como siempre me identifiqué con ella, se lo sigo repitiendo, por solidaridad, dije, debo investigar qué estaba pasando en la mente de Marta o por la mente de Marta en aquel momento, porque ni yo, con la atrevida que soy, me voy a atrever a hacer eso, y ella lo hizo, algo tenía que estar teniendo. ¿Y saben qué pasó? Pues lo descubrí. Descubrí que la palabra de Marta, además de condenación, juicio y crítica contra María, hay un fuerte reproche al maestro. Primero, por permitir y aceptar la aparente irresponsabilidad de María. Y segundo, por no defender a la víctima en Marta, reclamándole a su verdugo, María, su abuso y su vagancia. Descubrí que lo que llevó a Marta a su extremo fue el gran enojo que sentía contra la abusadora María
y su apapachador, Jesús. Un enojo que la llevó a perder no solo la paz, yo pienso que también la llevó a perder la cordura, porque lo que ella hizo como que no estaba muy cuerdo. Descubrí que el problema en la mente de Marta era de actitud. Y una mala actitud hace que cualquier servicio, por amoroso que sea, pierda actitud. Ya un poquito más tranquila por descubrir lo que escondía la queja de Marta, me centré en la respuesta del maestro. Versículo 41. Marta, Marta, le contesta Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Y en su tono pude confirmar lo que leímos al principio. El maestro amaba a Marta. Fíjese que le dice, Marta, Marta. Y es como si le dijera, mujer, cálmate. ¿No te das cuenta que estás muy alterada? La repetición del nombre, para mí, revela, además de mucho cariño, hasta un poco de buen humor. Es como si al maestro le hiciera gracia ver a Marta tan enojada. Él no la regaña por su interrupción, más bien la lleva a reflexionar sobre sí misma. Cuando le dice, déjame ver si la encuentro. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Sara, se me perdió la cita. La otra parte. Ok, entonces le dice, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Aquí encontré otra señal. La diferencia entre ocuparse y preocuparse. Ocuparse es trabajar bien y con buena intención. Preocuparse altera el ánimo, enoja, te desestabiliza, aumenta el drama de la experiencia que estás viviendo en ese momento e impide que actuemos con cordura, que actuemos centrados. En otras palabras, el que se preocupa, se ocupa mal de las cosas. Y aunque Marta actúa muy bien en su actividad externa de servir, el preocuparse por la actitud de María y la indiferencia del maestro anula totalmente su concentración. Totalmente fuera de control, Marta permite que su mente se disperse, se esparza, que la víctima que es en cada uno de nosotros, en ella también estaba, se active. Ella deja de prestar atención al maestro y permite que la actitud de su hermana la lleve a centrarse en lo importante y ponga a un lado lo necesario. Y yo la imagino pensando, sigo imaginando, o me siento como María a los pies del maestro o cocino, una de las dos, pero las dos no van. Y ese pensamiento la saca de su momento, la saca de su aquí, la saca de su ahora y la aleja, la empuja de la presencia de Dios que es en su casa. Revisemos el versículo 42. Pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Y aquí descubro otra enseñanza que me confirma que el servicio es importante, que las Martas somos necesarias, porque piénselo un segundo, ¿qué sería del mundo sin las Martas? ¿Qué sería de los ministerios? ¿Qué sería de los hogares? ¿Qué sería de las iglesias? Yo no sé lo que usted piensa, pero yo creo que el mundo sin las Martas sería un desorden. Y el orden es la primera ley del universo. Pero el maestro habla aquí de lo necesario. El servicio de Marta era importante, pero al lado de lo necesario, lo importante pasa
a un segundo plano. Así que entendí que la recomendación del maestro a Marta fue: aprende a hacer lo necesario sin dejar de hacer lo importante. Eso me dice o me revela que el maestro aquí está hablando de equilibrios. En otras palabras, le está diciendo, si cuando estás haciendo lo importante pierdes el equilibrio, detente y céntrate en lo necesario. Entendí que el maestro, contrario a lo que yo siempre había pensado, no me manda a escoger entre ser Marta o ser María, como escuchaba yo. ¿Cuál corazón tiene? Vayan meditando. ¿Quién tiene corazón de Marta? ¿Quién tiene corazón de María? El maestro no me estaba hablando de eso a mí. No me manda a escoger entre ser Marta y María. Que el maestro no regaña a Marta por su interrupción, algo que tampoco entendí, sino que lo que le está haciendo es un recordatorio. Oye, él le dice, Marta, tú escogiste servir y eso es bueno, pero eso es bueno cuando se hace con amor y cuando te llena de paz. Pero cuando no es así, entonces escoge la mejor parte, la que escogió María, que nadie podrá arrebatarte. Contrario a lo que siempre había creído, comprendí que no se trataba de elegir entre ser María y no ser Marta. Y eso me dio tanta paz, pero tanta paz, que la envidia trascendental que yo sentía por el estado de conciencia de María, que no lo encontraba dentro de mí, desapareció y empecé a amar a María sinceramente. Y ese es el próximo punto. No se trata de elegir, se trata de equilibrio. La enseñanza del maestro a Marta es que logre desarrollar un equilibrio entre las cosas importantes y las cosas necesarias, siendo lo importante el servicio a la divinidad en nosotros y en los otros, y lo necesario la intimidad y la comunión con la presencia de Dios que es en cada uno de nosotros. De acuerdo a mi estado de conciencia, entendí que ese era el mensaje o era la enseñanza del maestro para mí a través de este pasaje. Pero mi mente, esta mente que no para, sigue cuestionándose y digo, pero ¿y cómo yo logro ese equilibrio? Y se hace la luz. Y descubro que Marta y María, recuerdo que Marta y María son estados de conciencia que coexisten en mí. Y que las dos, por eso yo no encontraba una, las dos son obstinadas, son individualistas, no les gusta negociar, ni tampoco les gusta hacer acuerdos. Cada una lucha por defender sus intereses. Pero siendo estados de conciencia, están en mí y también están en ti. O sea que en mí hay una María y una Marta. No es Marta o María, es Marta y María. Pero en cada uno de ustedes también está Marta y está María. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Marta no está en mí, está en alguno de ustedes. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero el punto es que hay muchas Marías y hay muchas Martas, porque en cada uno de nosotros coexisten esos dos estados de conciencia. Póngame cuidado. María, mi María, que la encontré, dice, necesito ir a Unity. Necesito conectarme con esta presencia. Yo quiero ir al cuarto de oración, quiero silencio, quiero paz. Y viene Marta, no la mía, porque ya la mía decidió. Le dije, ya no sean acuerdos. Viene Marta. Esa Marta que se expresa a través del compañero, a través del hijo, a través del amigo, a través de un hermano, y te dice, pero hija, hoy es Viernes Santo, fin de semana largo, vámonos de resort. María dice, no, necesito otra cosa. Pero María, tú te pasas el año entero yendo a Unity. Suelta eso. Por una vez en tu vida, deja de ser egoísta, deja de vivir para ti
y para Unity y piensa en mí. Y aquí debo hacer una parte para aclarar que cualquier semejanza con la realidad es simplemente pura coincidencia. Cuando eso ocurra, que tu María esté centrada y tu Marta la Marta venga de afuera y se presente delante de ti, lo que tenemos que hacer es no permitir que ninguna de las dos se altere. Tenemos que permanecer centrado en el estado de conciencia de María y sin atacar a la Marta de afuera, recordarle lo que le recordó el maestro a la Marta de la historia. Aunque muchas cosas son importantes, cuidado pastoral, y todas aquellas cosas de las que hablamos, solamente una es necesaria. No, tengo deseos de ir al resort, necesito ir al seminario de Semana Santa. Y eso me lleva al segundo nivel, o al próximo nivel de la historia o de la enseñanza, la cosa necesaria. Gracias al conocimiento heredado de la cultura de la raza, siempre creí, no sé usted, que la cosa necesaria de la que hablaba Jesús era la acción de María. Sentarse a los pies del maestro y dejar a un lado todo lo demás. Pero como un texto sin contexto es un pretexto, al centrarme en el pasaje me di cuenta que el maestro no estaba dejando de lado el servicio devocional. Porque cuando usted sigue más adelante, ve que el próximo pasaje que hay en la Biblia, un poquito más adelante, es del buen samaritano. Y el buen samaritano precisamente se trata de eso, de servicio, de ayudar al prójimo. Entonces, esto no es así. Esto tiene que estar pasando algo así. Entendí que el maestro se refería a servir, como dice mi reverenda, conscientemente consciente de la presencia del Cristo que mora en cada uno de nosotros. Tanto si somos el bizcocho del evento, como si somos los que recorremos los regueros, barremos, cuidamos de los niños, vigilamos, adoramos o simplemente distribuimos la palabra diaria. Comprendí que mientras estemos en este mundo, debemos cumplir con las cosas de este mundo sin olvidar que no somos de este mundo. Recordé que debemos reaprender a estar consciente de la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y que para ello no tenemos que realizar una actividad específica. Pero lo más importante que recordé fue que estar consciente de esta presencia nunca será un obstáculo para cumplir con nuestras responsabilidades como Marta. Que el equilibrio no es permitir que ninguna actividad, es no permitir que ninguna actividad en la que estemos involucrados nos atrape de forma tal que seamos incapaces de sentir la presencia de Dios en nuestro templo, en nuestra casa. Que el equilibrio es no permitir que la queja, el juicio, la crítica y todas aquellas cosas que envenenan nuestra mente suenen más alto que la suave voz del Maestro en cada uno de nosotros. El ministerio de Marta era servicio. Cada vez que usted la encuentra en la Biblia, la encuentra fregando, cocinando, haciendo oficio. Y esto me descubrió un nuevo camino. No tenemos que escoger entre ser Marta o ser María. Tenemos que aceptar que somos Marta y María. Y solo aceptando esa verdad evitaremos que la Marta dentro o fuera de nosotros trate de controlar y juzgar nuestra María, al tiempo que invitamos a nuestra María a que aprenda a disfrutar del gozo que el servicio ofrece a la persona que lo hace con amor. Y es que cuando tomamos la decisión de aceptar que somos Marta y María, somos capaces de centrarnos en el bien que es Dios y manifestar el cielo en la tierra. Cuando aceptamos que somos Marta y María, recordamos que podemos practicar, que podemos disfrutar de una vida espiritual plena, como la disfruta María.
aunque estemos en medio de las actividades que debemos realizar en el mundo de las Martas. Que esa mejor parte de la que habla el maestro no es una actitud, una posición externa, no, sino una actitud interna que nos lleva a orientar a nuestro ser, a nuestra verdadera identidad, a la comunión permanente con el Espíritu que mora en nosotros. El Espíritu Santo resolvió mi gran paradoja, a recordarme que cuando trato de ser Marta, algunas veces, cuando trato de ser María, tranquilita, ubicamos la omnipresencia de Dios, omnipresencia, o sea, está en todas partes, en una actividad específica de mi vida. Cuando soy Marta lo ubico en la acción, cuando soy María lo ubico en la oración. Cuando el equilibrio debe ser dejar que Cristo sea el centro de mi vida, ya sea que esté en acción o en oración. Esa decisión de buscar ese equilibrio va a permitir que donde quiera que estemos, Dios sea la fuente que traiga el orden y el sentido a nuestra vida. Ya sea en cocina o en plataforma, seremos capaces de descubrir el poder de que sirviendo como Marta puedo disfrutar de intimidad y comunión como María. Que el ministerio de servir no se opone al ministerio de oración, que no es asunto de elegir, es asunto de prioridades. Encontrar un equilibrio entre nuestra vida espiritual, nuestras actividades espirituales y nuestras actividades materiales, manteniéndonos centrados en la omnipresencia Dios dentro y fuera de nosotros. Que el problema de Marta no era lo que Marta hacía, era cómo lo estaba haciendo. Y eso le pasó a dos monjes célibes, sannyasi. ¿Sabe? Ellos no pueden tocar mujeres. Ellos están dedicados pues al servicio, al silencio, al retiro, han retirado del mundo. Pues un día ellos iban cruzando, estaban en su peregrinaje y cuando iban a cruzar, llegaron a la orilla de un río y allí en la orilla del río había una mujer muy hermosa que pidió ayuda a los monjes para que le ayudaran a cruzar el río. Los monjes se miran entre sí y ninguno pues se atreve a tomar la decisión, o sea, no sabe cuál. Vamos a decir que se estaba rifando la mujer. El punto es que el más decidido le dice, ven, móntate aquí, a Calitomé, y yo te voy a llevar a cruzar el río. Coge su mujer, se la monta ahí y la cruza al otro lado del río, la desmonta y siguen andando. Pero todo el camino, el monje santo, el que no cargó a la mujer, iba totalmente callado. Ya el otro monje le pregunta, o sea, dice, pero ¿y qué te pasa? Desde que hace rato tú no me dices ni una palabra, tú no hablas, o sea, tú no haces nada. Dice el monje, lo que pasa es que yo no entiendo todavía cómo fuiste capaz de tocar a esa mujer. Y el monje lo mira y le dice, oye, lo que a mí me sorprende es que yo cargué la mujer y la dejé en el río, pero tú todavía vienes con ella encima. Nunca la soltaste sin haberla cargado. Dios, es la moraleja, Dios ocupará el primer lugar en mi vida, no por las cosas que hago, sino por la forma en que las hago. Y lo que hago tendrá altitud cuando mantenga equilibrada mi actitud. Aprendí eso y es lo que quiero o lo que quise compartir con ustedes hoy día. No debemos separar a las hermanas, debemos unificarlas, debemos reconocerlas. Acción y oración, derribando toda oposición entre una vida activa
y una vida de oración. El maestro le dice a Marta, tú elegiste bien, pero María eligió lo mejor, la regla de oro. Busca a Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. María eligió lo mejor y lo mejor no es lo opuesto a lo malo. Lo mejor es algo que supera lo bueno. Por eso nos regañó a Marta. Entonces, si me toca ser Marta, no debo olvidar que la divinidad es en mí. En este caso, que la divinidad estaba allí con Marta. Sino permitir a la divinidad que se manifieste en lo que mi Marta tiene que hacer. Pero en caso de que mi mente lo olvide, se perturbe, se distraiga, se disperse, lo que tengo que hacer es recordar que lo necesario es la oración. Porque solo la oración nos permite encontrar nuestra María, aunque estemos viviendo en el mundo de las Martas. Dios los bendice. ¿Sí? Gracias, Dios. Bendecidas todas las Martas y María que están aquí conmigo. Ya yo no soy Marta, yo soy Marta y María. Mucho gusto. Gracias, Dios. Vamos ahora pues a tomar nuestras ofrendas en nuestras manos. Vamos a cargarlas de la energía que son y vamos a bendecirlas. Vamos a bendecirlas diciendo juntos que el amor divino fluyendo a través de mí bendice, engrandece y multiplica todo el bien que tengo, todo el bien que soy y todo el bien que comparto. Y es así, gracias Dios. Posibilidades ilimitadas viviré, próspera abundancia, por siempre manifestaré El arte de vivir en presencia de Dios es un arte muy simple, comienza con amor. Dios nos ha llamado a ser su imagen y expresión. Vamos por el mundo, la vida nos sonríe, al sonreír también, damos pies a la vida y no se vuelve 100. y posibilidades ilimitadas viviré, próspera abundancia, por siempre manifestaré el arte de vivir en presencia de Dios. Es un arte muy simple, comienza con amor. Y Dios nos ha llamado a ser su imagen y expresión. Vamos por el mundo, esa es su manifestación.
La vida nos sonríe, al sonreír también. Damos besos a la vida y nos devuelve 100. Y dando gracias a nuestro Padre, Madre Dios, por el privilegio de haber podido compartir mi conciencia con ustedes, me despido dejándoles saber que yo honro ese lugar en cada uno de ustedes donde el universo entero reside. Yo honro ese lugar en su conciencia donde los estados de conciencia de Marta y María residen. Yo honro ese lugar en ustedes, donde cuando ustedes están en ese lugar que es de ustedes y yo estoy en ese lugar que es mío, ustedes y yo somos uno. Bendiciones, los amo.